Hola a todos, soy Kimberly Guzniay y hoy quiero hablarles de un tema súper importante en la historia de la lucha por la igualdad, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita en 1791 por una mujer valiente llamada Olympe de Gouges. Este documento marcó un antes y un después, porque fue uno de los primeros textos que exigió que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. Para entender por qué esta declaración fue tan revolucionaria, hay que recordar el contexto histórico. En ese tiempo, Francia estaba viviendo la Revolución Francesa y los hombres habían redactado la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero aunque hablaban de la libertad, igualdad y fraternidad, esos derechos no incluían a las mujeres. Fue entonces cuando Olympe de Gouges se levantó y dijo algo así como: si el hombre tiene derechos, la mujer también debe tenerlos. Y así escribió su propia declaración, dirigida a la reina María Antonieta. En ese texto, Olympe decía que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. También defendía que las mujeres debían poder votar, participar en el gobierno, recibir educación, tener propiedad y libertad de expresión. Imagina lo valiente que fue decir todo eso en una época en la que las mujeres ni siquiera podían opinar en público. De Gouges fue muy criticada y por sus ideas terminó siendo ejecutada en la guillotina, pero su mensaje quedó grabado en la historia. La igualdad entre hombres y mujeres no debía ser un sueño, sino un derecho. Además, esta declaración fue una inspiración para los movimientos feministas que vinieron después. Gracias a mujeres como Olympe, otras se atrevieron a luchar por el voto femenino, la educación y los derechos laborales. Si hoy las mujeres pueden estudiar, votar o trabajar libremente, es en parte por las bases que ella y otras mujeres de su época dejaron. A veces pensamos que la igualdad ya está totalmente lograda, pero la verdad es que todavía hay muchas injusticias. Aún existen países donde las mujeres no tienen voz, donde se les niegan oportunidades o donde siguen siendo víctimas de violencia y desigualdad. Por eso, recordar a Olympe de Gouges no es solo hablar de la historia, sino también recordar que la lucha por la igualdad continúa. Como jóvenes, tenemos la responsabilidad de seguir defendiendo esos derechos, respetar a los demás y nunca quedarnos callados ante una injusticia. Así que la próxima vez que escuchemos hablar de los derechos de las mujeres, pensemos en todas esas que se atrevieron a alzar su voz cuando nadie más lo hacía. Quiero también hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Este texto cambió la historia, porque por primera vez se reconocieron los derechos que todas las personas tienen solo por el hecho de ser humanas, sin importar su raza, religión, género o país. Para entender por qué se creó esta declaración hay que pensar en lo que estaba pasando en ese momento. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más terribles de la historia. Millones de personas murieron y se cometieron crímenes horribles, como el Holocausto, donde millones de judíos y otras personas fueron asesinadas solo por ser diferentes. Después de tanta violencia, la humanidad se dio cuenta de que era urgente establecer reglas que protejan la dignidad y los derechos de todos. Así, en 1948, representantes de muchos países se reunieron en la ONU y redactaron esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspirada en valores como la libertad, la justicia y la paz. Esta declaración tiene 30 artículos y todos son importantes. Algunos de los más conocidos dicen que todos somos libres e iguales en dignidad y derecho. También que nadie debe ser esclavizado ni torturado. Todos tenemos derecho a la educación, salud, la libertad de pensamiento y de expresión. Y todas las personas merecen vivir en paz y con respeto.
Una de las figuras más importantes en su creación fue Eleanor Roosevelt, esposa del expresidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Ella fue una de las principales defensoras de este documento y luchó para que se aprobara. Lo más bonito de esta declaración es que no fue escrita para un solo país, sino para toda la humanidad. Fue como decir, a partir de hoy, todos tenemos los mismos derechos sin excepción. Aunque esta declaración tiene más de 70 años, sigue siendo muy actual. Todos vemos en el mundo muchas injusticias, guerras, discriminación, pobreza, racismo, violencia contra las mujeres y falta de libertad en algunos lugares. Por eso, conocer esta declaración no es solo aprender historia, sino también entender que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de respetar y defender los derechos humanos, porque todos merecemos ser tratados. Muchas gracias.